Buenas noches, Javier. ¿Qué tal se encuentra? Pues me encuentro perfectamente, encantado de estar contigo aquí en tu programa de radio. Bueno, ya saben, don Javier es un reputado historiador, autor de un libro que va camino de ser un claro referente y un cierto bestseller, ¿no? A nivel nacional nos referimos a Contra la manipulación de la izquierda. Y hoy tenemos a nuestro querido invitado, ante todo a título de historiador, ¿no? Antes que de poeta, otra de sus grandes cualidades. Antes de nada, don Javier, nos gustaría preguntarle su opinión sobre aquel luctuoso hecho que tuvo lugar el pasado 24 de octubre, jueves. Nos referimos a la profanación de la tumba del generalísimo Francisco Franco. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mi opinión es que para la izquierda el tema de sacar los restos mortales del generalísimo del Valle de los Caídos es un símbolo del éxito de la propaganda que lleva inoculando a través de sus medios propagandísticos de la Agitprop durante décadas. Es el símbolo de que ellos han terminado la etapa de reescribir la historia y de hacernos creer que los nacionales eran ilegítimos y que dieron un golpe de estado contra una democracia perfecta. Entonces ellos llevan muchas décadas agitando y haciendo creer una historia de ciencia ficción que se ha inventado la izquierda. Entonces el símbolo es sacar al líder del pueblo que le ganó la guerra al PSOE fundamentalmente como líder de aquella España revolucionaria, es sacarlo para tratar de humillarlo y tratar de quitarle de su tumba, donde está ahí, por cierto, por decisión del rey Juan Carlos I y no por decisión de Franco. Esa fue la primera decisión como jefe de Estado de Juan Carlos, que está firmada y que cualquiera puede ver en internet. O sea, el cuento que nos dicen de que Franco estaba en el Valle de los Caídos porque él se construyó una pirámide para su honor y gloria como un mausoleo es simplemente mentira y es propaganda de la izquierda nada más. O sea, esto es totalmente falso, como todo lo que se dice sobre el Valle de los Caídos es falso. En efecto, así es, don Javier. Nos interesa mucho saber qué piensa usted realmente que va a pasar a continuación en Cuelgamuros. ¿Cree que las macabras maquinaciones del PSOE y de todos los grupúsculos izquierdistas se va a llevar a cabo? ¿O creen que simplemente la profanación de la tumba de Franco va a ser simplemente el punto final, ¿no?, de esta iniciativa tan bárbara y descabellada? Bueno, no puede ser el final porque ellos necesitan a Franco más vivo que nunca. Ellos necesitan el fantasma de Franco vivo y necesitan la caricatura que se han inventado sobre Franco. El Franco que están enseñando no es el real ni aquella España. Entonces lo necesitan como contrapartida, como contrapunto para legitimarse en la actualidad. Ellos utilizan la manipulación histórica para atacar al adversario, que no sea la izquierda, y para legitimarse en la actualidad. Sobre el tema de si va a ser la profanación de Franco el punto final, no lo va a ser. No lo va a ser porque a ellos también les molesta la cruz. Nos cuentan de que Franco era un nazi, pero realmente lo que el gobierno de Franco era un gobierno que se instauró como un régimen católico, no era un régimen fascista ni era un régimen nazi. Entonces Franco, es lógico que su mayor monumento que se hizo fuera una basílica con la cruz más grande del mundo. Bueno, es tema extremadamente controversial, pero sí, vemos como al igual que figuras, ¿verdad?, tan capitales en el siglo XX como el duce Benito Mussolini o el Führer Adolfo Hitler han sido pues trituradas y sometidas pues a una lectura absolutamente maniquea y casi diríamos incomprensible. Con Franco se quiere hacer lo mismo, ¿no? De modo que su figura sobredimensionada en un aspecto negativo pues se torna paródica e incomprensible, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿verdad? Sí, bueno, yo el tema del fascismo lo explico perfectamente en mi libro. Lo entiendo como lo decía Ernesto Jiménez Caballero y como lo decía el propio Mussolini, son tipos de socialismo nacional. Entonces, claro, lógicamente, a diferencia del socialismo internacionalista, que sería el de la izquierda, el socialismo nacional tiene sus peculiaridades en cada país. Entonces, no es lo mismo
lo que sucedió en España con lo que sucedió en Italia y con lo que sucedió en Alemania. El nacionalsocialismo de Hitler es muy diferente al de Mussolini o al de Franco. Franco, para empezar, no es propiamente un fascista como se nos dice ahora. Él era un militar, había llegado a general por honores de guerra en África, era un africanista, y él no era un político, él no había formado un partido político, a diferencia de Mussolini o de Hitler. No venía tampoco de la izquierda, a diferencia de Mussolini. O sea, entonces hay una gran diferencia. La diferencia también fundamental con estos personajes que has citado es que tanto Mussolini como Hitler perdieron la guerra y dejaron sus países hechos escombros. Y en cambio Franco ganó la guerra y ganó la paz. O sea, la España que se encuentra Franco en los años 40 y la que deja en 1975 no tiene nada que ver. Es una España de clases medias, es una España rica y próspera con pleno empleo. Bueno, un exégeta y teólogo argentino ha definido el régimen del generalísimo Franco como el aplazamiento temporal de la victoria del anticristo. En efecto, el franquismo se caracterizó ante todo por un canon católico nacional, ¿no? O más que nacional católico, ¿no? Habría que hablar de un canon católico nacional. Y esto, ante todo, pues tiene su significación más precisa en la cruz, ¿no? En ese signo de contradicción que es la cruz. Sabemos hoy en día que la cruz, pues en una nación realmente apóstata como España, resulta pues algo bastante denostado. ¿Cree usted realmente que esa cruz llegará a ser dinamitada, llegará a ser volada, tal y como el nuevo soviet, ¿verdad?, de esa izquierda más radicalizada pretende? ¿Cree que la cruz será dinamitada? Es una pregunta que le hago. Pues sí, evidentemente, de momento quieren hacer Valle de los Caídos un parque temático en recuerdo de lo que ellos llaman las víctimas del franquismo, que muchos presos políticos que nos dicen, cuando tú ves el historial delictivo de por qué eran presos, lo eran porque eran asesinos y chequistas y torturadores de niños, mujeres, de gente inocente. Se habla mucho de monjas y curas asesinados por el bando del Frente Popular, pero por cada cura y por cada monja podía haber 50 personas en cada pueblo asesinadas por el Frente Popular simplemente por ser católicos o ser gente conservadora, o muchas veces sin tener mucho sentido, por envidias, porque eran terratenientes, por lo que fuera. O sea, lo más perturbador así y todo, usted antes ha nombrado ese término tan esclarecedor que llamamos agitprop. El agitprop es, por así decir, la agitación y propaganda que estos espíritus endemoniados rojos pretenden pues inocular a las mentes. ¿Cree usted que la reacción patriota debería utilizar esos mismos mecanismos dialécticos para intentar hacer lo contrario? Es decir, rehabilitar los valores menoscabados de la patria. Pues exactamente, esa es la clave, es el tema fundamental. Yo insisto mucho en este asunto. El tema de quién controla los medios, los planes de estudio, las editoriales, es fundamental para la izquierda, y la derecha parece no haberse enterado. Por ejemplo, ahora mismo en España han dejado las televisiones en manos de la izquierda, las principales cadenas de televisión están en manos de la izquierda. Entonces, el tema de dar la batalla de las ideas es básico y fundamental, y la izquierda lo sabe porque es lo que primero hace. Cuando llegó Zapatero se dio paso a la sexta y a la 4, y ellos, claro, cuando uno como historiador revisa los éxitos de la izquierda, pues es un fracaso continuo. Vamos a ver, la izquierda viene del marxismo, y el marxismo es el mayor genocidio de la historia, con más de 100 millones de asesinados. Es un fracaso económico. Cualquiera que tenga un poco de edad recordará cuando había dos Alemanias: la Alemania socialista, el socialismo real, y la Alemania capitalista. Y los que querían huir del socialismo eran los de la Alemania comunista, no al contrario. Nadie quería huir del capitalismo al socialismo. Cuando lo vemos también con los cubanos, o lo vemos incluso con los sudamericanos. Los sudamericanos, cuando quieren emigrar, no se dirigen a Venezuela, al paraíso socialista, ni a Cuba. Quieren ir a Estados Unidos, al Estados Unidos de Trump, al Estados Unidos del capitalismo. Entonces, la izquierda es un fracaso, primero, económico, social y político. Y si se mantiene en el candelero
y si sigue dominando y si sigue ganando elecciones, es gracias a que tiene un aparato propagandístico enorme, muy poderoso, que a la gente le hace creer las cosas más inverosímiles, y eso solamente se consigue a través de la agitprop, a través de la agitación y la propaganda. Muy bien, don Javier. Quería preguntarle, a tenor de todo esto, usted, como desapasionado observador de la realidad que nos circunda, sabe bien que estos problemas, que este auge de la agitprop y del credo izquierdista de nuevo cuño, ¿verdad? Neomarxista, pero también capitalista, emana de este régimen del 78, ¿no? Que en sí pues incuba ese huevo de la serpiente que va a destrozar pues España, ¿no? En apenas 40 años. ¿Podría explicarles a nuestros oyentes cómo la izquierda, en apenas 4 décadas, ha conseguido monopolizar todo el discurso cultural de España, dejando totalmente desarmada a la otra media parte de la población que no suscribe su credo? Bueno, es sencillo y lo podemos ver, por ejemplo, en el espejo de los países del este de Europa. Los países del este de Europa, ellos vienen de regímenes comunistas. Entonces ellos están muy vacunados contra regímenes de izquierdas o partidos de izquierda. Incluso hay algún país donde no existen partidos de izquierda, son todos de derecha, o derecha liberal o conservadora. Y en España la izquierda utiliza lo contrario. Aquí, claro, aquí hubo una dictadura blanda que fue la de Franco. Yo no soy de los que niegue que era una dictadura, aunque Franco hacía muy poco uso de sus poderes absolutos. Él estaba muy bien asesorado y los ministros que tenía eran de un nivel que hoy estarían a años luz de los actuales. Pero el tema no es que Franco fuera una dictadura, el tema es que el franquismo fue una reacción popular a la dictadura que quería instalar la izquierda, que era la dictadura de Corea del Norte y de la Unión Soviética. Lo que hubiera supuesto el asesinato entre un 5, un 10% de la población, la instalación de un régimen totalitario muchísimo peor que lo que nos venden ahora como una dictadura terrible, que era el franquismo, que para ser tan terrible tenía muchísimos menos efectivos de policía y guardia civil los actuales, una población reclusa del 10% de la que hay ahora, unos presos políticos que cuando se hace la primera amnistía al 76 salen 300, que eran miembros del Partido Comunista, que estaban algunos meses o algún año en la cárcel por agitaciones, no por... Entonces, en la cuestión, el franquismo es una dictadura autoritaria, no totalitaria como las de izquierda, pero eso es el resultado de la reacción popular contra la dictadura genocida que quería instalar la izquierda en los años 30. Y si alguien lo duda, es tan fácil como leer las portadas del periódico El Socialista, del PSOE, de los años 30, y descubrir el continuo llamamiento a la guerra civil, a la revolución y a instaurar en España la dictadura del proletariado, que es la dictadura comunista. En efecto, se habla también, cuando se habla del régimen de Franco, se habla de la dicta blanda. Y la dicta blanda, claro, no es la dictadura. Bueno, Franco, ante todo, consiguió, utilizando la doctrina de Falange, el pensamiento de José Antonio Primo, establecer unos principios de la justicia social que fueron pues muy bien canalizados a través pues de una obra de protección social sin parangón con la España de su tiempo. Después de 40 años muerto el caudillo, podemos decir que España está viviendo de los saldos, de los restos de aquella época de esplendor. Cada vez vemos como la clase media española está más mermada. Tenemos ya pues regímenes de precariedad absoluta, pluriempleo, gente que tiene que trabajar incluso los sábados y los domingos para llevar una vida miserable. En fin, esta situación parece irreversible, ¿no? ¿Cómo se explica este fenómeno? ¿Usted podría, en virtud de sus conocimientos, dar una visión genérica, global de esto? Sí, puedo dar algunas pinceladas. Bueno, como antes he comentado, por ejemplo, la Falange sería algo parecido al fascismo italiano. Y el fascismo italiano, adaptado a la situación española, muy católico, con sus peculiaridades, es muy católico, cosa que no era tanto Mussolini, pues al ser un socialismo nacional, ellos no dirían lo de Falange socialismo nacional, ellos dirían nacional sindicalista, que es algo similar. Entonces, claro, el régimen de Franco tiene mucha influencia el tema de la Falange.
Luego después los falangistas que no han vivido la época de Franco han recordado muchas veces el tema de la revolución pendiente, pero realmente la falange nunca ha tenido mayor influencia que en los tiempos de Franco. Entonces, el franquismo no era una ideología única, o sea, era un conglomerado de partidos y de familias. Estaban desde los carlistas a los monárquicos, a la gente de falange, los conservadores, algún liberal por ahí ya arrepentido de la experiencia republicana también, como Ortega y Gasset, por ejemplo, que volvió a la España de Franco. Entonces, al ser un conglomerado, pues tomaba de aquí y de allá. Y la falange tuvo mucha influencia en el tema nacional de protección de los trabajadores. Desde que acaba la guerra civil al 58 o 59 se aplican muchas políticas de falange en defensa de los trabajadores. Es cierto que los gobiernos que han venido en democracia, como el Partido Socialista, el PP, pues se han dedicado a liberalizar, digamos, de alguna manera. Por ejemplo, con la España de Franco, por año despedido se pagaban 40 días y ahora están en 20, 25, 18, o sea, todo eso se ha ido reduciendo, se ha ido perdiendo derechos laborales. Antes, si un empresario te despedía, desde luego te llevaban a magistratura y era un juez, ponía más interés en defender a un trabajador en tiempos de Franco que ahora, eso sin duda. Sí es cierto que también la economía, que no fue perdida durante esos primeros 20 años del régimen, sí es cierto que quedó un poco encorsetada por el tema de demasiada regulación estatal, que luego con la gente del Opus se liberalizó de alguna medida y se compaginaron varias cosas. Se compaginó en el último periodo del 59 al 75, existe el mayor crecimiento económico de la historia de España, que eso no se cuenta ahora, una media de crecimiento del PIB del 7,7%, un pleno empleo entre el 2 y el 3% de paro. Se compagina la regularización laboral de la falange con cierta liberalización de los del Opus, a la que llegan a España inversiones extranjeras, a la que se compagina también con una cultura, es algo muy importante, una cultura del trabajo. La gente de los años 50, 60, 70 tenía una cultura de ahorro y de trabajo. Y eso lo que produce es que, claro, en 1975 España se ha convertido en la 8ª potencia industrial económica del mundo y ahora, para que se hagan una idea, está en la número 14. Resulta significativo y yo diría que inquietante saber que conforme pasan los años, el fondo historiográfico sobre ese periodo luctuoso que llamamos transición, pues nos va dando datos cada día más sorprendentes de la traición que perpetró el régimen del 78 contra España. Bueno, no sé si usted está al tanto también, pero se sabe muy bien que el señor Henry Kissinger, ¿verdad?, vino a España unos días antes del fatídico asesinato de Carrero Blanco. ¿Qué podría decirnos al respecto de este atentado que a todas luces parece de falsa bandera? Pues es muy sospechoso. No se sabe con certeza, pero sí hay bastantes indicios que apuntan en la dirección. Es cierto que Carrero Blanco se reunió un día antes con Kissinger y lo que le dijo a su mujer cuando acabó aquella reunión es que se había sentido amenazado por Kissinger. Es cierto que el comando ETA fue quien perpetró el asesinato, pero los que lo llevaron a cabo luego escribieron y explicaron de que habían recibido una notificación de una persona extranjera indicando que todos los días Carrero Blanco, que era presidente del gobierno en aquel entonces, todos los días iba a misa a la misma hora y que viajaba en un coche que no era blindado y con apenas seguridad, creo que era un chofer y 2 policías. Luego, el tema, cuando ellos excavan la pequeño túnel que hacen en la calle Claudio Coelho, pues está muy cerca de la embajada norteamericana, que en aquel entonces ya tenía sensores para detectar si se producía algún fenómeno extraño de excavaciones Entonces, hay muchos indicios que indican a que, si bien el asesinato lo cometió ETA, detrás de ETA podía estar Kissinger y la CIA, porque creían que Carrero Blanco podía ser un obstáculo para el plan diseñado que tenía Estados Unidos para España, que era una democracia entre
democristianos y socialdemócratas. Y eso desde luego era un error, porque Carrero Blanco, que había sido valedor de Juan Carlos y su instructor, era una persona mayor, y yo pienso, al igual que Pío Moa, por ejemplo, que él no se hubiera opuesto decisivamente al cambio que se avecinaba en España. O sea que su asesinato fue totalmente innecesario. Hay otros autores que apuntan también a la posibilidad de que se estaba preparando la bomba nuclear, etcétera, etcétera, pero yo me quedo mejor con la primera explicación. Se puede decir de este modo que ha habido una mano oscura con unos intereses globalistas detrás del destino de España durante la transición. Esto, pues bueno, nos induce a pensar que ya la hoja de ruta de España en el nuevo orden mundial tiene lugar con el régimen del 78. ¿Esto es así o cree que...? Sí, sí es así, yo lo creo. Vamos a ver, el cambio de la transición que se produce desde el régimen y por franquistas no se diseña a la muerte de Franco ni se hace después. Es algo que ya está preparado años antes. Más bien el punto de partida sería 1969, que es cuando Franco elige a Juan Carlos sucesor a título de rey. Desde entonces ya todo el mundo se empieza a posicionar para lo que va a venir después, incluida la Iglesia Católica, que empieza a traicionar de alguna manera al régimen católico, que le había dado todo tipo de privilegios y le había salvado del exterminio durante la Guerra Civil. Entonces, los Estados Unidos está detrás. Los Estados Unidos, ellos diseñan, ellos entienden que quieren a España en la OTAN y entienden que España tiene que integrarse con la Europa occidental contra el comunismo como una democracia liberal. Estados Unidos, claro, es un país anglosajón y protestante y tenía una visión un poco equivocada de España, en el sentido de que ellos diseñaron una democracia entre democristianos y socialdemócratas, pero yo siempre digo que en España no existían socialdemócratas, existía el Partido Socialista, que es la diferencia entre socialistas y socialdemócratas, es que los socialistas creen en la revolución y vienen del marxismo, cuando los socialdemócratas ya muy temprano en el siglo XIX ellos habían apostado por la reforma y no por la revolución. Entonces existen socialdemocracias en los países del norte de Europa, como Alemania, entonces en España al PSOE se le quiso reconvertir como un partido socialdemócrata. Mire, hay indicios de que esto evidentemente estaba diseñado antes. Por ejemplo, Felipe González en el 74 va al Congreso de Suresnes y cuando vuelve le detiene la policía española por haber asistido al Congreso Socialista, pero la orden es de soltarlo inmediatamente, porque necesitan a Felipe González cuando muera Franco, que no saben cuándo va a ser, para ese cambio que se avecina. Bueno, el imperialismo yanqui sabemos que está detrás de todos los atropellos contra la hispanidad, pero me gustaría hablar, usted lo ha sacado ahora a colación, el papel que desempeña la Iglesia. La Iglesia Católica, por supuesto, posterior a ese concilio Vaticano II, a ese conciliábulo o concilio pastoral, donde, por así decir, los elementos masónicos y modernistas pues van a infiltrar la doctrina católica, ¿no? Creando pues algo absolutamente irreconocible con respecto a la tradición. La Iglesia Católica siempre tuvo en Franco pues a un gran aliado, y sin embargo esa misma Iglesia Católica, mutada tras la muerte de Pío XII, empieza pues a ver a Franco con unos ojos bastante siniestros, y vamos a tener aquí figuras típicas, ¿verdad?, como el cardenal Tarancón y esta nueva obispalla progre que ella misma va a encargarse de descalificar el franquismo. ¿Cómo usted analizaría este fenómeno larvado, lento, pero inexorable de alejamiento de la Iglesia Católica de quien tanto hizo por ella, el general Franco? Pues me parece una posición de bajeza, en el sentido de que ellos, claro que le agradecían a Franco los méritos, pero los años pasan y ellos temen el futuro. Y en aquella época, en los años 60 y 70, había continuamente revoluciones en todo el mundo. Entonces, ellos, ante el cambio que se avecina, la Iglesia también se posiciona en el sentido de querer congraciarse con la oposición que la había perseguido y asesinado durante la Guerra Civil. Hasta tal punto
de que muchas veces la gente del Partido Comunista, que fueron los únicos que hicieron cierta oposición al franquismo, siendo muy pocos, apenas 2.000 militantes activos en toda España, pues muchas veces se reunían en iglesias para hablar de sus temas del Partido Comunista. Entonces ellos se empiezan a posicionar. Con el Concilio Vaticano ya se produce un cambio importante y claro, eso afecta al régimen de Franco en el sentido de que se había declarado como un régimen católico, y al hacer una separación ya entre Estado e Iglesia con el concilio, pues claro, al no ser un régimen fascista, sino un régimen católico, de alguna manera se le vacía un poco de contenido ideológico al franquismo. Es un problema que existe con el Concilio Vaticano. Y la Iglesia emprende un camino hasta llegar al Papa actual de querer congraciarse con su enemigo, que es en estos momentos claramente el marxismo cultural. En el momento en que tú, en vez de ser tú mismo y dar la batalla de las ideas, estás intentando congraciarte con el que te quiere destruir, porque el sueño y la intención de cualquier socialismo, desde sus orígenes, es sustituir a la Iglesia, ocupar el lugar del cristianismo. Bueno, esto lo veíamos continuamente en la Unión Soviética, que derribaban una catedral para construir en su lugar un monumento a Stalin o a Lenin. Y entonces, o viejos comunistas que quitaban el crucifijo y ponían una foto de Stalin en su casa, en su habitación o donde fuera. Entonces, en el momento en que la Iglesia se quiera congraciar con quienes quieren acabar con ella, es un punto muy peligroso que puede ser en los retornos. Sabemos a través de los últimos testimonios de los más autorizados historiadores que la Iglesia de los últimos años del siglo XIX pues se desvió como un master plan, se desarrolló a sus espaldas para infiltrarla, y una vez infiltrada, es decir, una vez sus estructuras internas fueron fagocitadas, demolerla desde dentro. Entendemos que evidentemente el Concilio Vaticano II deslegitimó el régimen de Franco, ¿no?, al imponer, por así decir, la libertad religiosa. Esto, por así decir, dejó el franquismo sin ese agarradero moral espiritual de orden superior. Y usted mismo lo puede ratificar, como tras el fallecimiento de Franco, incluso unos años antes, la cultura española empieza a ser, digamos, absorbida por ese anglosionismo, llamémoslo así, que va a fagocitar todas las estructuras sociales hasta hacer de ellas pues un caldo irreconocible. La cultura se degrada, la literatura se empieza a envilecer, lo mismo la música. En el cinematógrafo aparecen pues todo tipo de comedietas eróticas. España, por así decir, está, digamos, convirtiéndose lentamente en una piltrafa de patria, y los españoles como parece que no se dan cuenta, ¿no? Creen que lo verde empieza en los Pirineos y les encanta este nuevo viraje. ¿Esto tiene alguna explicación sociológica más allá de lo que comentamos, o tiene ahí una mano oculta detrás que está intentando que España, digamos, se tuerza, ¿no? Bueno, España desde luego es un país muy peculiar, porque es de los pocos países, el único que ha expulsado al Islam. Es un país que dio la batalla contra los protestantes y le ganó grandes batallas. Es un país, prácticamente el único país que ha derrotado al comunismo, que es lo que pasó en la guerra civil, la derrota de la revolución del comunismo en un país. Entonces, evidentemente hay una serie de enemigos internacionales que no se lo perdonan a España. La derrota del comunismo, la derrota del Islam. Para los musulmanes, por ejemplo, según el Corán, tierra conquistada por el Islam es tierra para el Islam para siempre. Y luego el tema del protestantismo, exactamente igual. Hay una serie de enemigos históricos de España que gustarían verla troceada y partida en varias. Así todo, vamos ahora a hablar de una cosa muy importante, que es la ley de memoria histórica, que el reconocido masón Rodríguez Zapatero, ¿verdad?, implantó hará unos años con unos resultados traumáticos. A tenor de su experiencia como historiador, analista político, ¿qué tipo de lectura sacaría de esta ley, digamos, inicua? Bueno, hay gente que dice, no lo digo por ti, José Antonio, pero hay gente que dice que todo empezó con Zapatero. Realmente es un proceso que arranca mucho antes.
Incluso en vida de Franco, cualquiera que haya vivido aquella época sabe que en las universidades no había ninguna dificultad para leer y comprar libros sobre comunismo y para leer a los que habían perdido la guerra y autores de izquierda muy reconocidos del extranjero. Pero el proceso yo por lo menos lo situaría en la transición. O sea, en la transición, primero, que es la época en la que más libertad hubo, en la transición primero la izquierda pone a trabajar al cine, que es lo inmediato, se empieza a hacer a caricaturizar el régimen anterior, se le empieza... ¿Para qué? Para que la gente empiece a autocensurarse. Cuando la gente unos años después ya se autocensura, ya se pasa a la censura directa. Y es cuando sale... eso es un proceso que va madurando con los años y con las décadas. Y también al mismo tiempo que se va muriendo por ley natural la gente que vivió aquella España de Franco y aquella España de la República y de la guerra civil. Entonces, cuando el proceso ya va madurando algo más, ya sacan la primera ley de memoria histórica de Zapatero, que ya nos cuenta de que en la guerra civil hubo buenos y malos. Por ejemplo, nos dicen que el gobierno de 1936 del Frente Popular, que se llamaba así esa coalición por la iniciativa que tenía la Internacional Comunista de Stalin, también existía otro Frente Popular en Francia, pues se llamaba así, aglutinaba al Partido Socialista, que entonces era un partido marxista bolchevizado, en competencia con el Partido Comunista, que eran estalinistas. Ustedes me dirán si bolchevizados y estalinistas son demócratas. A eso se le sumaba a los anarquistas terroristas, se le sumaba los republicanos, que habían intentado golpes de Estado como hazaña cuando perdían las elecciones, se les sumaba a los racistas del PNV y de Cataluña. Si alguien duda que sean racistas, pues que busque en internet los textos de Sabina Arana y verá que el español pues vale menos que un animal. O sea, es así. Entonces nos dicen ahora que esa gente era demócrata, cuando ninguno creía en la democracia, hasta tal punto que ya empezaba la guerra civil. Usted lo sabe, Stalin manda una carta a Largo Caballero que le pide que mantenga la apariencia de que existe una democracia en España. Stalin lo pide simplemente porque quiere llevarse bien con Francia e Inglaterra ante una posible guerra con la Alemania nacionalsocialista, ¿no? Entonces, y Largo Caballero le contesta a Stalin por carta, que cualquiera lo puede leer, que entre sus correligionarios no existe ningún partidario de la democracia. O sea, esa es la verdad. Luego se apoyan también de que aquella Frente Popular ganó las elecciones. Pues hubo toda una serie de pucherazos electorales. ¿Y quién lo cuenta? Pues están en las memorias de Alcalá Zamora, que aparecieron hace 10 años. Los requisó la Guardia Civil a un empresario que los quería vender. Y entonces Zapatero los puso bajo llave. Y cuando llegó Rajoy se sacaron las actas de las elecciones y las memorias de Alcalá Zamora, presidente de la República, cuando se produjo aquellas elecciones del 36, y las han estudiado dos profesores de universidad y han llegado a la conclusión de que el pucherazo es mayor de lo que se pensaba. O sea, estamos hablando de unos 700.000 votos y 50 diputados. Hay otro personaje que también habla con más ligereza, pero habla en sus memorias sobre el fraude electoral de 1936. Entonces, por tanto, no eran demócratas el Frente Popular, no ganaron las elecciones y además querían instalar una dictadura comunista en España. Y eso es que lo decían ellos, lo escribían en sus discursos y lo intentaron también en 1934 cuando organizaron el golpe de Estado. Ese golpe de Estado en historia, para despistarnos, lo llaman Revolución de Asturias. Pero no fue una revolución para Asturias, fue un golpe de Estado organizado con perfectas instrucciones por el PSOE a la cabeza, que quería un golpe de Estado revolucionario en toda España para instaurar la dictadura del proletariado por el simple motivo de que habían perdido las elecciones. Y estamos hablando 2 años antes de Franco y de los nacionales. Así que menos cuentos porque necesitamos saber la verdad. Bueno, Rodríguez Zapatero, aparte de ser pues un presidente nefasto que llevó a España pues a una situación absolutamente esperpéntica, tuvo prolongación y continuidad con Mariano Rajoy Brey, reputado registrador de la propiedad. Este sujeto, curiosamente, no cambió ni una coma de la susodicha Ley de Memoria Histórica, muy al contrario.
le dio alas para que se llevara a cabo en toda su plenitud. ¿Es así? Exactamente es así. Fue la mayor traición a su votante de los últimos años. Hay que tener en cuenta que Rajoy recibe una mayoría absolutísima, tanto en el Parlamento como en los ayuntamientos, en las autonomías, entre el año 2011-2012. O sea, fue un tremendo. Y eso es fruto de la cobardía y también de la falta de dar la batalla a las ideas. Rajoy, por ejemplo, llega un momento que lo reduce todo al tema económico, de que ellos son simplemente unos buenos gestores económicos, cosa que es falsa, porque claro, al carecer de ideología, el PP se pone a hacer política de izquierda económica en el sentido de que se lía a subir todos los impuestos como haría cualquier socialista, y lo que hacen con eso es hundir más la economía y retrasar más la recuperación. O sea, es fundamental una formación ideológica tanto en el tema moral, en el tema de político, y porque si lo tienes también harás una buena política económica. Sí, bueno, se sabe que Mariano Rajoy no es que brille precisamente por su cultura ni por su erudición. Conocida es su afición por leer el Marca, ¿no es así? Lo más significativo de todo es que este señor, al decir la economía lo es todo, al adjudicarse ese mantra, pues terminó, digamos, de hundir la propia economía española, haciendo que España pues se convirtiera en un escenario todavía más dantesco que con la era de Zapatero, ¿no? Esto, bueno, nos lleva pues a una serie de reflexiones muy amargas sobre la derechita cobarde, ¿no? Sobre esa derecha complejada, pusilánime, tontorrona, que está totalmente sometida pues a las fuerzas oscuras. Sí, está totalmente ya echado a perder. Yo no votaría al PP, vamos, en absoluto. Es un partido que, por ejemplo, cuando salió el tema del matrimonio homosexual, lo llevó al Tribunal Supremo, al Constitucional, no recuerdo bien, y ahí se ha quedado. Y igual con otros temas tan importantes, con el tema de la ley de memoria histórica, ahí se ha quedado todo. O sea, ellos han dejado de dar la batalla a las ideas, entonces es absolutamente un voto perdido e inútil. Uno de los mayores logros, entre comillas, de este aciago régimen del 78 es la política de puertas giratorias. Como usted ya sabe, esta política permite que nuestros politicastros, después de desarrollar sus mediocrísimas y nefastas carreras políticas, pues puedan irse con todo tipo de emolumentos a dormir la siesta, ¿no? Con unos salarios, entre comillas, indecentes, mientras España se está muriendo desangrada. Esto, realmente usted, ¿por qué cree que se hace así? ¿Con qué objetivo se hace así? Bueno, aquí juega muy importante el tema de la historia, porque claro, ellos, como yo te decía antes, ellos mantienen muy vivo el fantasma de Franco, porque Franco, una cosa fundamental es que era un antipolíticos, era una antipolítica. Esa frase famosa de Franco de haga como usted y no se meta en política, porque bueno, Franco tenía unas pocas convicciones, era de disciplina militar, que era el orden, era el amor a la patria, era el catolicismo, la unidad nacional, y él era un antipolítico. Y claro, el PP también entra en ese juego de que lo contrario a los políticos demócratas que nos saquean a impuestos, es Franco. Entonces ellos tienen que mantener vivo el fantasma de Franco para darnos a entender de que sin ellos no podríamos vivir bien ni tener esta calidad de vida que supuestamente tenemos. La realidad es que hoy en día existen las primeras generaciones que viven y van a vivir peor que sus padres. Porque la realidad es que cuando muere Franco, una hipoteca, a lo mejor no existían hipotecas, existían letras, se pagaba en 6 años o en 8 años un piso, los sueldos daban para tener lo que hoy se consideraría una familia numerosa. Con cualquier régimen político, sea el que sea, lo fundamental, yo siempre lo digo, es que hay una sensación de que de que se va más, de que se mejora en la vida. Entonces, la sensación de la España de Franco es que se había venido de pueblos de chabolas que vivía la gente sin servicios, sin electricidad, sin agua, y se habían ido a vivir a una ciudad y habían encontrado un pluriempleo y se habían comprado su primer coche, su primer piso, y podían a lo mejor veranear en su pueblo, en la playa, y tenían una familia de varios hijos. Entonces, esa sensación de que estás mejorando en la vida, de que estás progresando, es lo fundamental. Hoy en día, pues bueno, el 3% de paro que hay en 1975, con datos de la EPA, que son posteriores a Franco, me explico. Cuando el primer gobierno de Juan Carlos se establece la EPA para ver qué paro hay y tal,
y era el 3,76, si no recuerdo mal, son 3%, eso se considera pleno empleo. Y en la España que ha venido posterior, bueno, en 1981 ya había el primer millón de parados. Y luego han venido más, luego hemos visto tasas hasta el 20 y tanto, 22, 24% de paro. Entonces, lo que nos cuentan, todo es mentira. Luego también es muy importante el saqueo al contribuyente. Si se fijan cada vez, bueno, en la España de Franco no existía el IVA, no existía el IRPF, la clase, como era un régimen antipolítica, apenas había 700.000 funcionarios, existía una sanidad, existía una educación mejor que la de hoy en día, tanto la universidad como el bachiller era infinitamente mejor que el que hay hoy en día, y al no existir todo ese gasto desmesurado, bueno, Franco evidentemente no quiso vivir en el Palacio de Oriente, el Palacio Real, que era donde vivían los presidentes de la República, vio como que era algo exagerado y se fue a vivir a un palacio más pequeño, que era el Pardo. O sea, los gastos que tenía entonces el gobierno era infinitamente mucho menores de los que hay hoy en día. Y este gasto requiere cada vez más impuestos y subir los que existen, inventarse otros, etcétera, 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 para mantener el Estado autonómico, que son las agencias de colocación de los partidos políticos, y para mantener este gasto desmesurado. Y le digo más, porque de esto no se suele hablar, casi nadie habla de este tema. Después de saquearnos a impuestos por todas partes, el Estado se sigue endeudando cada año unos 40 o 50.000 millones de euros más. Una de las mayores desolaciones que ha traído este régimen del 78 es precisamente el estado de autonomías. Bueno, en la Constitución española del 78, la séptima de nuestras 7 infaustas, se deja bien claro que frente al Estado unitario y de derecho tiene que convivir ese estado de autonomías. Ese estado de autonomías que utiliza 17 raseros muy diferentes para intentar, pues, articular 17 mini estaditos muy peculiares. España está sufriendo hoy en día, pues, un desgarro muy acusado por Cataluña, ¿no? Sí. Esto no es baladí. ¿Podría esclarecernos al respecto? Bueno, aquí hay un problema. Cuando Franco, digamos, era el policía malo y Juan Carlos, que es su heredero, quiere venir de policía bueno. Juan Carlos tiene un problema, que le falta legitimidad y le falta popularidad. Ni siquiera Juan Carlos en 1975 ni siquiera era popular entre los sectores franquistas. Entonces él teme lo que pueda pasar. Un año antes había existido la revolución de los claveles en Portugal, que había acabado con la dictadura de Salazar. Entonces Juan Carlos viene de policía bueno y busca a un político de segunda para nombrarlo presidente de gobierno, que es Adolfo Suárez. Entonces él cree, Juan Carlos, de que Suárez, por su baja estatura política, pues no le va a hacer sombra en esa idea de que él es el que va a traer la democracia a los españoles. Entonces, tanto Juan Carlos como Suárez se dedican a darle a todo el mundo lo que quiera. ¿Qué quiere la oposición franquista? Quiere figurar, quiere entrar en política. Pues a todos les dan un cargo de concejal, un cargo en una autonomía, un coche oficial, unos sueldos. ¿Y qué quieren los nacionalistas? Los nacionalistas, que en 1975 se presentaban como moderados regionalistas, porque claro, este proceso es lento, va lentamente, va poco a poco. Pues yo les decía primero, ¿cómo era eso? Primero paciencia, luego autonomía, algo así, ¿no? Primero estatuto y luego autonomía. De todos modos, gracias, Javier. Estamos llegando ya a la recta final del programa y, como no, tenemos que hablar un poco de la situación actual en España, ¿no? Tenemos prácticamente ya a la vuelta un momento crítico con un proceso electoral en marcha. Usted estuvo en mayo, estuvo muy cerca, supongo, que de la plataforma de elecciones transparentes, y bueno, ha oído hablar no de la hipótesis, sino de la más que factible posibilidad de que se consumara un pucherazo. Sabemos que el pucherazo es una de las técnicas más típicas de la izquierda, ¿no?, en sus planes de dominación y manipulación. Tal y como ocurrió en aquel libro, ¿no?, Fraude y Violencia, en el 36, aquí estamos en un escenario más o menos parecido, ¿no? ¿Cree viable que se produzca un pucherazo?
tal y como está hoy en día el mapa? Yo sinceramente lo veo complicado. Yo sé que hay muchos que lo creen, pero yo lo veo complicado. Porque en cada pueblo existen designados para controlar el recuento electoral. Entonces yo no lo veo que sea tan fácil. Pero hay gente que lo que puede ser manipulado informáticamente. Yo no estoy seguro de que eso pueda ser posible. Pues, en fin, ha sido un placer. Gracias, Javier, por pasearte por los micrófonos de Bala Rasa. Esperamos que vuelvas a venir pronto al programa y seguiremos con esta conversación aquí donde la hemos dejado. Muchas gracias y buenas noches, amigo. Encantado de estar contigo y ojalá que nos veamos pronto otra vez. Muchas gracias. Buenas noches.